El sonido de los pasos de Ethan resonando en nuestro pasillo de mármol solía llenarme de anticipación. Ahora, solo me traían miedo. Esa noche, cuando lo escuché subir las escaleras, mis manos temblaron mientras acomodaba los platos de la cena, sabiendo lo que vendría. Llegué 20 minutos tarde a casa de mi reunión mensual del club de lectura con Hazel y Rebecca. ¿Dónde estabas exactamente? Su voz sonaba extrañamente tranquila mientras se aflojaba la corbata, pero podía ver la tormenta que se estaba gestando en sus ojos. Los mismos ojos que una vez me miraron con tanta calidez durante nuestros días universitarios ahora tenían algo más oscuro, algo que se había vuelto más absorbente durante nuestros 15 años de matrimonio. Te lo dije esta mañana, Ethan, el club de lectura duró un poco más porque estábamos discutiendo el final de... No necesitas un club de lectura, me interrumpió, sentándose en nuestra mesa de comedor de caoba. Esas mujeres te llenan la cabeza de ideas ridículas. Rebecca está divorciada, ¿no? Y Hazel siempre viaja sin su marido. No son el tipo de influencias que uno necesita. Puse su plato delante de él, con cuidado de disponerlo exactamente como a él le gustaba. Carne a las 2, verduras a las 10, patatas a las 6. Cualquier desviación provocaría una reprimenda sobre la atención a los detalles y el respeto. Son mis amigos, Ethan. Nos conocemos desde entonces. ¿Amigos? Se rió, pero no era la risa cálida que recordaba de nuestros primeros días. Savannah, ¿cuándo entenderás que soy el único amigo que necesitas? Soy tu esposo. Te doy todo. Esta casa, tu ropa, ese reloj ridículamente caro que llevas puesto. ¿Qué te aportan, excepto malos consejos y distracciones de tus responsabilidades? Las palabras me golpearon como golpes físicos, cada uno de ellos un recordatorio de la jaula de oro en la que vivía. El reloj que mencionó, un Cartier que me había regalado para nuestro 10º aniversario, de repente se sintió pesado en mi muñeca. Cada regalo, cada lujo venía con hilos invisibles que se tensaban un poco más cada día. Me senté frente a él sin tocar mi plato. El pollo se había enfriado, pero no me atreví a recalentarlo. Eso significaría levantarme, hacer ruido, llamar más la atención. En cambio lo observé mientras cortaba metódicamente la carne en cuadrados precisos, cada bocado calculado y controlado, como todo lo demás en nuestra vida. Quiero que dejes de asistir al club de lectura, dijo entre bocado y bocado, sin levantar la vista del plato. Está claro que se está convirtiendo en un problema. Estás distraído. Llegas tarde a casa. Estás descuidando tus obligaciones aquí. Esta no es la mujer con la que me casé. No, no lo era. La mujer con la que se casó tenía 22 años, acababa de salir de la universidad, era una mujer ilusionada y creía en los cuentos de hadas. Esa mujer pensaba que su actitud protectora era romántica, que su atención a los detalles era encantadora, que su deseo de encargarse de todo era un sueño hecho realidad. Esa mujer no vio las señales de alerta o decidió pintarlas de un tono más suave de rosa. Ethan, por favor, me oí decir, odiando el tono suplicante en mi voz. Es solo una vez al mes. Es importante para mí. Dejó el tenedor con movimientos precisos y supe lo que me esperaba, el sermón sobre las prioridades, sobre mi papel como su esposa, sobre cómo todo lo que hacía era por mi propio bien. Pero esta vez algo era diferente. Mientras hablaba, sus palabras se convirtieron en el ruido de fondo de los latidos atronadores de mi corazón. Vi mi reflejo en la ventana del comedor. En el vidrio oscurecido vi un fantasma de mí misma, una mujer que se desvanecía pieza a pieza, día a día. Las siguientes horas transcurrieron como un borrón. Ethan se retiró a su estudio después de cenar como siempre hacía, y me dejó a mí limpiando y reflexionando sobre nuestra conversación. Me moví mecánicamente por la cocina, lavando platos, limpiando encimeras y devolviendo todo a su lugar. Mientras tanto mi mente estaba acelerada y los recuerdos pasaban por mi conciencia como una película en avance rápido. Recordé el día en que me sugirió que dejara mi trabajo en la galería porque no era digno de una mujer de mi estatus. La vez que cambió nuestro plan telefónico porque le preocupaban las llamadas innecesarias. La desaparición gradual de mis amigos, uno por uno, cada uno considerado inadecuado o problemático. El control minucioso de mis gastos, de mi tiempo, de mi propia respiración. Esa noche, mientras escuchaba su respiración constante a mi lado en nuestra cama tamaño king, algo se cristalizó en mi mente.
El pasaporte que había escondido en el fondo del armario de mi nave, lo único que había logrado mantener en secreto, parecía latir como un rayo de esperanza. Pensé en la oferta de Hazel de la semana pasada, la que había descartado por imposible. Mi hermana tiene una casa de campo en Vancouver. Es tuyo si alguna vez lo necesitas. No hago preguntas. Me quedé allí hasta las 3 de la madrugada, calculando, planeando con el corazón acelerado cada vez que Ethan se movía mientras dormía. Cuando finalmente me levanté de la cama, mis movimientos fueron silenciosos, practicados. La nota que dejé era breve, solo 3 frases que me había llevado 15 años escribir. Cuando la coloqué sobre su almohada, saqué el reloj Cartier y lo dejé junto al papel. Finalmente me di cuenta de que la libertad no consistía en tener cosas, sino en tener opciones. De pie ante la puerta de nuestro dormitorio, lo miré una última vez. En el sueño su rostro estaba tranquilo, casi como el del joven del que me había enamorado. Pero sabía lo que traería la luz del día y no podía soportar otro amanecer en esta hermosa prisión. El taxi esperaba a 2 cuadras de distancia, con las luces delanteras apagadas en la oscuridad previa al amanecer. Cuando cerré la puerta de entrada detrás de mí, el clic del pestillo me pareció como el punto final de una frase muy larga. Me temblaban las manos, pero mis pasos eran seguros mientras me alejaba de la casa que había sido a la vez mi palacio y mi prisión. El aeropuerto de Vancouver era un torbellino de rostros y anuncios. Mis manos aferraban mi bolso de mano, la única posesión que había traído además de mi pasaporte y el dinero de emergencia que había estado ahorrando en secreto durante 3 años. Cada anuncio en el sistema de megafonía me hacía saltar, casi esperando escuchar el nombre de Ethan, imaginándolo de alguna manera rastreándome. ¿Quiere un poco de agua, señora? La azafata de rostro amable debió notar mi angustia durante el vuelo. Había pasado todo el viaje alternando entre lágrimas silenciosas y miradas aturdidas por la ventana, viendo cómo el amanecer teñía las nubes de tonos rosa y dorado, los mismos colores que mi ramo de novia 15 años atrás. Sí. Gracias. Lo logré con la voz ronca por contener los sollozos. Mientras tomaba la botella de agua, vi mi reflejo en la ventana. Sin maquillaje, con el pelo recogido a toda prisa, me veía diferente. ¿Mayor? No. Simplemente real. Cruda. Como si la fachada cuidadosamente construida que había mantenido durante años finalmente se hubiera resquebrajado, revelando a la mujer asustada pero decidida que había debajo. La hermana de Hazel, Elaine, estaba esperando en la zona de llegadas, sosteniendo un pequeño cartel con la palabra Savannah, escrita a mano con pulcra caligrafía. Nunca nos habíamos conocido, pero Hazel le había enviado mi foto y ella inmediatamente me envolvió en un cálido abrazo que me hizo ponerme rígido antes de derretirme en él. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había abrazado sin segundas intenciones? Vamos a llevarte a casa, dijo simplemente tomando mi bolso. ¿A casa? La palabra me pareció extraña, peligrosa incluso. Durante mucho tiempo volver a casa había significado andar con pies de plomo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración. El viaje hasta la cabaña de Elaine nos llevó por la costa, donde el Pacífico se estrellaba contra las costas rocosas. El paisaje era muy diferente de los suburbios cuidados de Connecticut que había dejado atrás. Salvaje, indómito, libre. Todo lo que quería ser pero había olvidado cómo ser. Hazel me contó algo, dijo Elaine con cuidado mientras conducíamos, con los ojos fijos en la sinuosa carretera, pero solo lo que había podido reconstruir. No tienes que hablar de ello si no quieres. Vi un ave marina zambullirse en las olas y emerger con algo retorciéndose en el pico. No empezó mal, me dije. Por eso es tan difícil explicárselo a la gente. Era encantador, exitoso y protector. Todos pensaban que yo era muy afortunada. Me reí, pero mi risa sonó más como un sollozo. Las señales estaban ahí desde el principio, pero entonces me parecieron amor. Elaine asintió y me dejó hablar. Las palabras surgían más rápido ahora, como una presa que se rompe después de años de presión. La primera vez que revisó mi teléfono, dijo que era porque le preocupaba mi seguridad. Cuando me sugirió que dejara mi trabajo en la galería, lo presentó como una forma de cuidarme. Cada restricción, cada exigencia, cada crítica estaba envuelta en preocupación y amor. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, estaba tan metida en ello que no veía una salida. Llegamos a una pequeña cabaña encaramada en un acantilado con vista al océano.
No se parecía en nada a la enorme e inmaculada casa que había dejado atrás, y eso era exactamente lo que necesitaba. El jardín estaba un poco cubierto de maleza y las flores silvestres se colaban por los huecos del camino de piedra. La pintura azul de las contraventanas se estaba descascarando un poco. Estaba perfectamente imperfecta. No es gran cosa, dijo Elaine malinterpretando mi silencio, pero es privado y nadie sabe que estás aquí excepto Hazel y yo. Me volví hacia ella y las lágrimas me corrían por todas partes. Es todo. Aquella primera noche en la cabaña fue la más difícil. Cada crujido de la vieja casa me hacía sobresaltarme. Seguía esperando oír los pasos de Ethan, su voz, sus exigencias. Me senté en la pequeña sala de estar hasta el amanecer, observando el reflejo de la luna en el agua y pensando en lo que sucedería cuando encontrara mi nota. Mi teléfono, uno nuevo que me había regalado Elaine, vibró con un mensaje de Hazel. «Te está buscando». Llamé a todos. «Mantente a salvo. Te respaldamos». Apagué el teléfono y salí a la pequeña terraza. El aire de la mañana era fresco y traía el olor salado del océano. Una familia de focas jugaba en las olas y sus ladridos llegaban hasta donde yo estaba. Eran tan libres, tan despreocupadas por todo lo que no fuera la alegría del momento. Fue entonces cuando me sobrevino el ataque de pánico. Comenzó como una opresión en el pecho y explotó en un terror total. ¿Qué había hecho? No tenía trabajo ni dinero, salvo lo que había ahorrado, ni amigos, salvo Hazel y ahora Elaine. Ethan tenía razón en una cosa, me había proporcionado todo. Yo había sido tan dependiente durante tanto tiempo que no estaba segura de recordar cómo ser independiente. Me agarré a la barandilla de la cubierta y me obligué a respirar profundamente mientras observaba a las focas. Se sumergían y salían a la superficie, se sumergían y salían a la superficie, un ritmo tan antiguo como el océano mismo. Poco a poco mi respiración se adaptó a su patrón. Entrar y salir, bucear y salir a la superficie, liberarse y sobrevivir. Elaine me encontró allí una hora después, todavía observando a las focas. Me entregó una taza de café y se sentó a mi lado en un cómodo silencio. No sé cómo hacer esto, admití finalmente, mi voz era débil contra el sonido de las olas. Nadie lo sabe al principio, respondió con la mirada fija en el horizonte. Pero esa es la belleza del asunto. Por primera vez en años, puedes descubrirlo por ti mismo. Puedes cometer errores, aprender, crecer, todo en tus propios términos. ¿Y si fracaso? Entonces se volvió hacia mí, con el rostro serio. ¿Y si volaras? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargando con el peso de la posibilidad. Tomé otro sorbo de café, dejando que su calor se extendiera por mi cuerpo. Abajo las focas continuaban su danza matutina con las olas, libres y sin miedo. El sol ya había salido por completo y convertía el océano en un campo de diamantes. En algún lugar de esa brillante extensión, Ethan se despertaría y encontraría mi nota, mi reloj abandonado. Su mundo estallaría en ira y acción. Me pedía favores, me amenazaba, intentaba localizarme. Pero por primera vez en 15 años, no tenía miedo de su ira, porque Elaine tenía razón. Podía fracasar, pero podía volar. Y después de todos esos años de huida, todo lo que había dejado atrás valió la pena. 3 semanas después de haber iniciado mi nueva vida, la realidad empezó a imponerse. La adrenalina inicial de la huida se había disipado, dejándome cara a cara con desafíos prácticos a los que no me había enfrentado en años. Esa mañana me senté a la mesa de la cocina de Elaine, mirando mis menguantes reservas de efectivo y tratando de entender las ofertas de trabajo en su computadora portátil. Eras curadora de una galería de arte, dijo Elaine, colocando una taza de té frente a mí. Es una experiencia valiosa. Me reí amargamente. Hace 15 años, tal vez. ¿Ahora? Hice un gesto hacia la pantalla del portátil. Todo ha cambiado. El software. Los sistemas. Incluso la forma en que funcionan las galerías. Ethan se aseguró de que yo estuviera demasiado ocupada manteniendo su hogar perfecto como para seguir el ritmo de mi sector. La mención de su nombre todavía me hacía temblar las manos. La semana pasada, Hazel me había llamado para decirme que había contratado a un investigador privado. Mi hermana, con la que no había hablado en 3 años después de que Ethan la considerara demasiado liberal,
había sido interrogada. También lo habían hecho mi antigua compañera de cuarto en la universidad e incluso mis antiguos colegas de la galería. La red se estaba cerrando, pero me negué a dejar que el miedo me paralizara de nuevo. Entonces empieza en otro lado, sugirió Elaine, acercando una silla a mi lado. Vancouver está llena de oportunidades. Eres inteligente, educada y completamente dependiente. Terminé. ¿Sabes que tuve que buscar en Google cómo abrir una cuenta bancaria? Ethan se encargó de todo. Las facturas, las cuentas, incluso mi asignación para ropa, las gestionaba su asistente. Se me quebró la voz. Tengo 42 años y ni siquiera sé cómo presentar mi propia declaración de impuestos. Elaine se quedó callada por un momento y luego tomó su teléfono. Creo que es hora de que conozcas a Mason. Mason resultó ser un asesor financiero que se especializaba en ayudar a las mujeres a escapar del abuso financiero. Su oficina era pequeña pero acogedora, con plantas en cada rincón y cuadros abstractos en las paredes. Sentada frente a él, retorciendo las manos en mi regazo, esperaba que me juzgara, pero en cambio encontré comprensión. Tu situación es más común de lo que crees, dijo con voz suave pero con tono serio. El control financiero es una de las formas más efectivas de abuso doméstico porque crea dependencia. Pero, Savannah, reconocerlo es el primer paso para liberarse. Durante las 2 horas siguientes, Mason me ayudó a crear un plan. Hicimos listas de necesidades inmediatas y objetivos a largo plazo. Me explicó términos que debería haber conocido pero no conocía, me mostró cómo elaborar un presupuesto y me puso en contacto con recursos para mujeres en situaciones similares. Tu marido ya ha congelado vuestras cuentas conjuntas, confirmó mientras miraba la pantalla de su ordenador. Pero en realidad es una buena noticia. Significa que ya no puedes seguir tus gastos. Necesitaremos trabajar para establecer su crédito de manera independiente, pero existen programas que pueden ayudar. Mientras hablábamos, sentí algo que no había experimentado en años: competencia. Cada dato fue un pequeño ladrillo que me permitió recuperar la confianza. Cuando terminamos tenía un plan concreto y algo aún más valioso: la esperanza. Mientras caminaba de regreso a la cabaña de Elaine por la playa, me detuve para observar a un grupo de mujeres que practicaban yoga en la arena. Sus movimientos eran fuertes, gráciles, desinhibidos. Sin pensarlo me quité los zapatos y me acerqué a ellos. La primera clase es gratis, gritó el instructor con una cálida sonrisa. Anímate. Hace un año, no, incluso hace un mes, me habría negado. Ethan tenía opiniones sobre el yoga, sobre el ejercicio en general. Una mujer de tu estatus no necesita sudar en público, decía. Pero ahora me uní al círculo, imitando sus poses de manera torpe al principio. Mi ropa de diseñador no estaba hecha para esto, pero no importaba. Mientras me estiraba y me movía, sintiendo la arena entre los dedos de los pies y el sol en la cara, empezaron a brotar lágrimas. Esta vez no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de liberación. Esa noche, sentada en la terraza de Elaine con arena todavía en el pelo, abrí mi nueva computadora portátil, que compré con la orientación de Mason sobre cómo generar crédito de manera responsable, y comencé a escribir. No solo por Ethan o el abuso, sino por todo. Mis sueños, mis miedos, la persona que solía ser, la mujer en la que quería convertirme. El sonido de pasos en la terraza me hizo sobresaltarme, mis viejos miedos volvieron a la superficie, pero era solo Elaine trayendo la cena. Miró mi pantalla pero no hizo ningún comentario sobre lo que escribí. En cambio, dijo, recibí una llamada de Hazel. Ethan se presentó en su oficina hoy. Mi corazón se paró. ¿Qué quería? Convencerla de que le dijera dónde estabas. Trajo fotos de ustedes dos juntos, habló de lo preocupado que está, de que solo quiere ayudarte. Ella se sentó a mi lado. Hazel le dijo que se fuera antes de llamar a seguridad. Cerré los ojos e imaginé la escena. Ethan con su traje perfecto, su marido preocupado actuando como si engañara a todos los que no lo sabían. No se detendrá, ¿verdad? No, dijo Elaine con sinceridad, pero eres más fuerte de lo que él cree, de lo que tú crees. Más tarde esa noche no pude dormir. Las olas se estrellaban contra los acantilados de abajo, un ritmo que se había vuelto reconfortante en las últimas semanas. Abrí mi computadora portátil nuevamente y me encontré en el sitio web del Museo de Arte de Vancouver.
Su departamento de educación ofrecía un programa de certificación en gestión de galerías modernas, un curso de 12 semanas diseñado para ayudar a los profesionales del arte a actualizar sus habilidades. El costo me hizo encoger el estómago, pero recordé lo que Mason había dicho sobre invertir en mí misma. Con dedos temblorosos completé el formulario de solicitud. Cuando llegué a la sección de declaración personal, me detuve. ¿Cómo podía explicar mi ausencia de empleo durante 15 años? ¿Cómo podía hacer que alguien me entendiera? Entonces comencé a escribir. El arte siempre ha tenido que ver con la transformación, con ver el mundo no solo como es, sino como podría ser. Hace 15 años perdí de vista esa visión. Ahora estoy listo para recuperarlo. Mientras escribía apareció una notificación en mi pantalla, un correo electrónico de una dirección desconocida. Mi dedo se posó sobre el botón de eliminar, pero algo me hizo abrirlo. Era de mi antigua asistente en la galería, Papi. Savannah. No sé si recibirás esto, pero necesito que lo sepas. Lo que hiciste fue valiente. Ethan pasó ayer por la galería y me hizo algunas preguntas. Me acordé de cómo te estremecías cuando él aparecía sin avisar y de cómo te temblaban las manos cuando llegabas tarde. No le dije nada. Todos te apoyamos. Mantente fuerte. Leí el correo electrónico 3 veces, las lágrimas nublaban mi visión. Luego volví a mi aplicación y agregué una línea más. A veces las transformaciones más hermosas comienzan en los momentos más oscuros. Esta es la mía. El sol estaba saliendo cuando finalmente hice clic en enviar. Mientras la luz se derramaba sobre el horizonte pintando el océano de matices de posibilidades, me di cuenta de algo. Ethan había pasado años diciéndome quién era yo, quién podía ser, de lo que era capaz. Pero allí en esa pequeña cabaña junto al mar, por fin estaba empezando a contar mi propia historia. El curso de gestión de galerías fue a la vez estimulante y aterrador. 6 semanas después me encontré en un aula luminosa con vistas al centro de Vancouver, rodeada de personas que compartían mi pasión por el arte. Pero esa mañana, cuando nuestra instructora anunció un proyecto grupal, mis viejas ansiedades salieron a la superficie con fuerza. Trabajarán en parejas para organizar una pequeña exposición, explicó. Piensen en ello como una galería emergente. Tendrás que seleccionar las piezas, conseguir financiación, promocionar el evento, todo lo que un comisario moderno necesita saber. Mi compañera era Nina, una treintañera segura de sí misma, con el pelo azul eléctrico y un conocimiento enciclopédico del arte contemporáneo. Mientras discutíamos los posibles temas mientras tomábamos un café después de clase, me encontré gravitando hacia opciones seguras y tradicionales, exactamente el tipo de arte que Ethan habría aprobado. Savannah. Nina interrumpió mi cuidadosa explicación de por qué deberíamos limitarnos a los paisajes. ¿Por qué te contienes? He visto cómo te iluminas cuando hablamos de piezas experimentales. ¿Qué está pasando realmente? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Me quedé mirando mi taza de café, observando cómo la crema creaba patrones abstractos. Me pasaron 15 años oyendo qué tipo de arte era apropiado. Finalmente lo admití. ¿Qué era lo suficientemente refinado, lo suficientemente sofisticado, lo suficientemente apropiado para una mujer de mi posición? Nina se quedó callada por un momento. Luego sacó su tableta y me mostró una serie de fotografías, instalaciones que jugaban con la luz y la sombra, creando imágenes que cambiaban según el lugar donde te pararas. Estas son de Hazel Tremblay. Los creó mientras vivía en un refugio después de dejar a su marido abusador. Hablan de la perspectiva, de cómo las cosas se ven diferentes cuando cambias de posición. Se me hizo un nudo en la garganta. Son hermosas. Son reales, corrigió Nina. Y cuentan una historia que necesita ser escuchada. Me miró fijamente igual que tú. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro por la cabaña de Elaine, con la mente llena de posibilidades que no me había atrevido a considerar antes. ¿Y si nuestra exposición fuera algo más que un proyecto de clase? ¿Y si fuera una voz para mujeres como yo, como Hazel Tremblay, como todas las demás atrapadas en hermosas prisiones? A la mañana siguiente le presenté mi idea a Nina, una exposición titulada Jaulas Doradas, que incluiría obras de mujeres artistas que habían sobrevivido al abuso doméstico.
Cada pieza contaría una historia de transformación, de liberación, de recuperación de la identidad. Los ojos de Nina se iluminaron. Es perfecto. Pero Savannah dudó. ¿Estás segura de que estás lista? Esto llamará la atención. Tu historia será parte de ello. Pensarlo me hizo temblar las manos. Ethan definitivamente se enteraría. Todavía tenía contactos en el mundo del arte, todavía tenía amigos en puestos importantes. Pero algo más se había vuelto más fuerte que mi miedo, mi voz. Nos lanzamos de lleno al proyecto. Nina se ocupó de los aspectos técnicos mientras yo me comunicaba con los artistas a través de redes de apoyo y grupos de apoyo. Las respuestas me abrumaron. Las mujeres no solo enviaron su arte, sino también sus historias. Una escultora que había escondido su obra en un cobertizo de jardín durante años. Una fotógrafa que documentó su curación a través de autorretratos. Una artista textil que tejió los papeles de su divorcio en un tapiz de renacimiento. Luego llegó el correo electrónico que lo cambió todo. Estimada señora Carter, comenzó formalmente, represento a la Fundación de Mujeres de Vancouver. Nos hemos enterado de su próxima exposición y nos gustaría hablar sobre posibles fondos y un lugar más grande. Nuestra gala anual se acerca y creemos que las jaulas doradas serían un elemento destacado. La oportunidad fue increíble y aterradora. Un evento de alto perfil significaría publicidad, fotografías, mi nombre en programas y comunicados de prensa. Todo lo que había estado evitando desde mi fuga. Reenvié el correo electrónico a Mason, mi asesor financiero que se había convertido en una especie de mentor. Su respuesta fue rápida. Tú eliges, Savannah. Pero recuerda, esconderse y sanar no son lo mismo. Esa tarde, mientras caminaba por la playa intentando aclararme las ideas, sonó mi teléfono. El número no me resultaba familiar, pero algo me hizo contestar. ¿Savannah? La voz sonaba vacilante. Es Rachel, la hermana de Ethan. Mi corazón se paró. Rachel y yo habíamos sido muy cercanas antes de que Ethan abriera una brecha entre nosotras, alegando que ella era una mala influencia con sus ambiciones profesionales y su estilo de vida independiente. Por favor, no cuelgues, se apresuró a decir. Vi el anuncio de la exposición. Uno de mis contactos de la galería en Vancouver me lo reenvió. Savannah, lo siento mucho. Debería haber visto lo que estaba pasando, debería haber hecho algo. Me hundí en la arena y las olas me acariciaban los pies. No fue tu culpa, Rachel. Me aisló de todos los que podrían haberme ayudado. Todavía te está buscando, me advirtió. Pero Savannah está perdiendo terreno. La gente está empezando a darse cuenta de lo que hay detrás de él. Esa fachada perfecta se está resquebrajando. Ella hizo una pausa. ¿Estás a salvo? Sí, dije, dándome cuenta de que lo decía en serio. No solo estoy a salvo, estoy viva. Después de colgar, me quedé sentada mirando cómo la puesta de sol teñía el cielo de intensos tonos naranjas y rosas. La llamada de Rachel había cambiado algo en mí. Durante años había estado huyendo de la influencia de Ethan en el mundo del arte, viéndolo como su territorio. Pero había sido mi primera vez en el mundo. Mi pasión, mi visión. Saqué mi teléfono y envié un correo electrónico a la Fundación de Mujeres. Sería un honor para mí hablar sobre la ampliación de la exposición. Escribí que el arte tiene el poder de romper silencios y destrozar ilusiones. Es hora de romper más. Más tarde esa noche, mientras trabajaba en la propuesta de la exposición, Elaine me trajo té y se sentó tranquilamente a mi lado. Sabes, esto significa que él descubrirá dónde estás, dijo. Finalmente asentí con la cabeza para mantener los dedos firmes sobre el teclado. Lo sé, pero ya no permitiré que el miedo a él determine mis decisiones. Le mostré la propuesta que estaba escribiendo. Además, ya no estoy sola. No, asintió apretándome el hombro. No lo estás. La exposición iba tomando forma en mi mente, no solo como una colección de arte, sino como una declaración de independencia. Cada pieza sería una historia de transformación, un testimonio de resiliencia. Y en algún lugar de esa galería, mi propia historia colgaría junto a las demás, ya no estaría oculta, ya no estaría silenciada. Mientras trabajaba hasta altas horas de la noche, me di cuenta de que ya no se trataba solo de arte.
Se trataba de recuperar cada parte de mí que Ethan había intentado controlar y disminuir. Cada decisión que tomaba, cada riesgo que asumía, era un paso más lejos de su influencia y hacia mi propia verdad. La luna se alzaba sobre el océano y trazaba un camino plateado sobre el agua. El día siguiente traería nuevos desafíos, nuevos miedos que afrontar. Pero por primera vez desde que había dejado mi jaula dorada, estaba lista para hacer algo más que sobrevivir. Estaba lista para brillar. El espacio de la galería de la Fundación de Mujeres de Vancouver era todo lo que habíamos soñado y más. De pie en la sala vacía 3 semanas antes de la inauguración, ya podía imaginar cómo cada pieza contaría su historia. Nina estaba a mi lado, tomando notas en su tableta sobre la iluminación y la ubicación, mientras Margaret Tremblay, la directora de la fundación, analizaba las medidas de seguridad. Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros artistas, decía Margaret. Todos los invitados serán examinados y tendremos seguridad privada en todas las entradas. Ella dudó un momento y luego añadió con suavidad: Hazel nos contó tu situación, Savannah. Ya hemos lidiado con casos similares antes. Asentí agradecida pero incómoda. Una parte de mí todavía quería minimizar lo que había pasado, decir que no había sido tan malo, que estaba exagerando. La voz de Ethan en mi cabeza: siempre eres tan dramática, Savannah. ¿Por qué insistes en convertir todo en una producción tan grande? El fuerte repiqueteo de tacones sobre la madera me sacó de mis pensamientos. Una mujer se acercaba a nosotros a grandes zancadas. Su traje de diseño y su cabello perfectamente peinado me resultaban dolorosamente familiares. Era el uniforme del mundo que había dejado atrás. Por un momento aterrador, pensé que era alguien del círculo de Ethan, Amanda Parker. Se presentó extendiendo una mano cuidada. Me encargo de las relaciones públicas de la exposición. Necesitamos hablar sobre tu participación en la cobertura de los medios. Se me secó la garganta. ¿Cobertura mediática? La historia es convincente, continuó Amanda, sacando su teléfono. Una respetada curadora de arte se libera de un matrimonio controlador y crea una plataforma para las voces de las sobrevivientes a través del arte. El Vancouver Sun quiere hacer un reportaje. Varias revistas femeninas están interesadas. ¿Podríamos ir? No. La palabra salió más nítida de lo que pretendía. No hay entrevistas. No hay artículos. El arte debería hablar por sí solo. Amanda frunció el ceño. Savannah, tu historia podría ayudar a muchas mujeres. Y francamente la publicidad ayudará a la fundación a generar conciencia y recaudar fondos para... Dije que no. Me temblaban las manos, pero mi voz sonaba firme. Sentí que Nina y Margaret intercambiaban miradas. Más tarde, mientras tomábamos un café en una cafetería tranquila, Nina me preguntó con delicadeza: ¿quieres hablar de lo que pasó allí? Recorrí el borde de mi taza para ordenar mis pensamientos. Cuando conocí a Ethan, le encantó que me apasionara el arte. Me llamó su curadora cultural, pero poco a poco empezó a cambiar mi forma de ser. Mi entusiasmo se volvió poco profesional. Mis opiniones se volvieron vergonzosas. Me enseñó a ser silenciosa, decorativa, perfecta. Miré a Nina a los ojos. No puedo ser esa figura pública que él quería que fuera. Ni siquiera por una buena causa. Entonces no lo seas, dijo Nina simplemente. Sé tú misma. La verdadera tú. El que ha ido surgiendo estos últimos meses. Esa noche no pude dormir. Caminé hasta la playa, el lugar que se había convertido en mi lugar de reflexión. Las olas eran agitadas, acordes con mis pensamientos turbulentos. Mientras estaba allí, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era el remitente: Lisa, la asistente actual de Ethan. El asunto decía: por favor, léelo, es importante. Lo abrí con dedos temblorosos. Savannah, estoy arriesgando mi trabajo al enviar esto, pero necesitas saberlo. Ethan ha visto los anuncios de la exposición y ha estado haciendo llamadas para intentar presionar a la fundación para que cancele la muestra. Cuando eso no funcionó, comenzó a ponerse en contacto con los artistas, alegando que la exposición está explotando su trauma para obtener publicidad. Algunos artistas están asustados. Uno ya retiró su obra. Estará en Vancouver la semana de la inauguración.
Él les dice a todos que es por negocios, pero ambos sabemos que no es así. Ten cuidado, Lisa. Me senté en la arena, dejando que el pánico me invadiera. Este fue el clásico Ethan atacando desde múltiples ángulos, usando su influencia para ejercer presión, haciendo que todo pareciera razonable y preocupado en la superficie. Mi teléfono volvió a vibrar. Margaret, 3 artistas se han retirado. Llámame cuando puedas. Caminé hacia el océano hasta que el agua fría me tocó las rodillas, dejando que la impresión me aclarara la cabeza. Ethan estaba tratando de destruir este proyecto de la misma manera que había tratado de destruirme a mí, a través del aislamiento, del miedo, de la vergüenza. Esta vez no. Llamé a Margaret. Programemos la entrevista con el Vancouver Sun, le dije sin preámbulos, pero en mis términos. Quiero entrevistar a los artistas. Que cuenten sus historias a su manera. Yo lo escribiré. Eres curadora, no periodista, me señaló. Soy una mujer que pasó 15 años silenciada, le respondí. Sé escuchar las voces silenciadas. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Entrevisté a todos los artistas de nuestra exposición y les permití compartir tanto o tan poco como quisieran. Sus historias se desbordaron no solo de abuso sino de resiliencia, de creatividad, de renacimiento. Escribí hasta altas horas de la noche entrelazando sus relatos con las descripciones de su arte. Cuando se publicó el artículo, no era sensacionalista ni dramático. Era honesto. Crudo. Real. Los artistas no fueron retratados como víctimas, sino como creadores que transformaron su dolor en poder. A la mañana siguiente de la publicación, mi bandeja de entrada estaba inundada. Más artistas querían participar. Las mujeres compartían sus propias historias. Los 3 que se habían retirado pidieron volver. Entonces llegó el correo electrónico que había estado esperando y temiendo. Ethan. Savannah, tu pequeño proyecto se ha salido de control. Estás perjudicando a la gente exponiéndola a un escrutinio público que no necesita. Esta no es la mujer con la que me casé. Déjame ayudarte a terminar esto con elegancia antes de que dañes tu reputación y la de los demás de manera irreparable. Estaré en el Fairmont Pacific Gym el próximo martes. Ven a hablar conmigo. Por los viejos tiempos. Ethan. Reenvié el correo electrónico a Margaret y Mason y luego caminé hacia la galería. El espacio estaba cobrando vida, lleno de arte que hablaba de oscuridad y luz, prisión y libertad, miedo y coraje. En el centro de la pared principal colgaba una instalación de espejos. Cientos de pequeños espejos dispuestos en un patrón que captaba y reflejaba la luz de formas que cambiaban constantemente. A medida que los espectadores se movían, se veían fragmentados y luego enteros, rotos y luego reformados. Me quedé frente a ellos, observando cómo mi reflejo se multiplicaba y cambiaba. La mujer que me miraba no era la esposa perfecta y refinada que Ethan había creado. Era real, complicada, un poco desordenada y completamente viva. Tenemos que hablar sobre la seguridad de la noche del estreno, dijo Margaret, apareciendo a mi lado. Dadas las circunstancias, me volví hacia ella, mi reflejo en los espejos se movía conmigo como una danza de yos alternativos. No, dije con firmeza, no nos vamos a esconder. Estas piezas, estas historias merecen ser vistas, incluida la mía. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no estaba hablando solo de la exposición. Todas las mujeres cuyas obras colgaban en estas paredes se habían enfrentado a su propio Ethan, habían elegido entre la seguridad y la verdad, entre el silencio y la voz. Saqué mi teléfono y escribí una respuesta al correo electrónico de Ethan. Tienes razón en una cosa. No soy la mujer con la que te casaste. Soy la mujer que te sobrevivió. La exposición se inaugura el próximo viernes a las 19 h. No dudes en asistir. Te sorprenderá cómo el arte puede reflejar la verdad. Savannah. Mis manos estaban firmes cuando presioné enviar. El día de la inauguración de la exposición amaneció claro y brillante. Apenas había dormido, pero mientras me preparaba frente al espejo, noté algo diferente en mi reflejo. Había desaparecido la mujer de ojos hundidos que había huido en mitad de la noche meses atrás. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había recuperado su voz. Te ves poderosa, dijo Elaine desde la puerta. Ella me había ayudado a elegir mi atuendo,
un traje pantalón azul oscuro que me hacía sentir profesional y protegida. No más vestidos de diseñador elegidos para cumplir con los exigentes estándares de Ethan. No me siento poderosa, admití mientras me acomodaba el cuello de la camisa. Me siento aterrorizada. Ser valiente no significa que no tengas miedo, me recordó, dando un paso adelante para arreglarme el cabello. Significa que lo haces de todas formas. La galería se transformó. Cada pieza había encontrado su lugar perfecto, creando un viaje a través de la sombra y la luz. Nina se había superado a sí misma con el diseño de iluminación, utilizando cambios sutiles en la iluminación para guiar a los visitantes a través de la narrativa que habíamos creado. La instalación de espejos en el centro de la pared principal captaba el sol de la tarde, enviando prismas de luz que danzaban por todo el espacio. Margaret apareció a mi lado mientras hacía los ajustes finales a una pieza textil. Hay seguridad en el lugar, dijo en voz baja. Tenemos personal en cada entrada y la lista de invitados ha sido revisada 3 veces. ¿Estás seguro de que no quieres posponer tu discurso hasta que sepamos si él? No, interrumpí con más firmeza de la que pretendía. Ya terminé de organizar mi vida en función de las posibles apariciones de Ethan. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 6. A las 6:30, la galería bullía de energía. Los artistas se mezclaron con los mecenas y compartieron sus historias. Varias de las mujeres que entrevisté para el artículo me encontraron y me abrazaron con lágrimas en los ojos. Tienes razón, susurró una. Hiciste un sonido fuerte. Estaba hablando con un posible donante cuando lo sentí, ese hormigueo en la nuca que había desarrollado a lo largo de 15 años de matrimonio. No tuve que darme vuelta para saber que Ethan había llegado. Por supuesto, lo había calculado a la perfección. Justo cuando Margaret se disponía a presentarme para mi discurso inaugural, pude sentir su presencia detrás de mí, esa mezcla familiar de colonia, cara y poder cuidadosamente controlado. Savannah. Me giré lentamente. Parecía exactamente el mismo. Traje impecable. Cabello perfectamente recortado. La sonrisa que una vez me hizo sentir la mujer más especial del mundo. Ahora podía ver el cálculo detrás de ella. Has causado un gran revuelo, dijo en voz baja acercándose. Aunque debo decir que estoy decepcionado. ¿Expresar asuntos privados en público? ¿Usar el dolor de otras mujeres para llamar la atención? Esto no es propio de ti. Ahí es donde te equivocas, Ethan. Mi voz era firme, aunque mi corazón latía aceleradamente. Nunca supiste quién era yo en realidad. Estabas demasiado ocupado diciéndome quién debía ser. Su sonrisa se tensó apenas un poco. Yo te hice quién eres. Cada oportunidad que tuviste vino de mí. Esta pequeña rebelión. Es vergonzosa, Savannah. Pero no es demasiado tarde para solucionarlo. Vuelve a casa. Podemos solucionarlo en privado, como siempre lo hemos hecho. Damas y caballeros, la voz de Margaret resonó en la galería. Si me pudieran prestar atención, por favor. Es un honor para mí presentarles a nuestra curadora. La mano de Ethan se cerró alrededor de mi muñeca. No con brusquedad, sino con esa presión familiar que significaba que estaba traspasando los límites. Piensa con cuidado en lo que estás a punto de hacer. Miré su mano y luego volví a mirar su rostro. En ese momento lo vi claramente. No como el hombre poderoso que había controlado mi vida, sino como alguien desesperado por mantener ese control. Lo he pensado, dije, retirando su mano con suavidad pero con firmeza. Durante 15 años pensé en todas las cosas que no podía decir, no podía hacer, no podía ser. Ya no. Caminé hacia el podio y sentí que sus ojos se clavaban en mi espalda. Las luces de la galería me daban calor en el rostro mientras miraba a la multitud. Vi a Elaine y Nina, a Hazel, que había volado para la inauguración, y a Mason, de pie en silencio en la parte de atrás. Y sí, Ethan, observándome con esa mezcla de ira e incredulidad que siempre mostraba cuando lo desafiaba. Bienvenidos a Gilded Callis, comencé. Esta exposición trata sobre la transformación. Sobre el momento en que una mujer se da cuenta de que los barrotes de su jaula no están hechos de oro, sino de miedo. Y ese miedo, por mucho tiempo que haya estado ahí, se puede superar. Mientras hablaba, vi cómo cambiaba el rostro de Ethan.
La sonrisa confiada desapareció y fue reemplazada por algo más oscuro. No esperaba esto. Una mujer que podía hablar sin titubear, que podía decir su verdad sin vergüenza. Cada pieza de esta exposición cuenta una historia, continué, de coraje, de resiliencia, de mujeres que descubrieron que su valor no está determinado por los estándares de otra persona. Lo miré directamente a los ojos. Algunas jaulas están construidas de riqueza y estatus, de imágenes cuidadosamente elaboradas y expectativas sociales. No por ser hermosas son menos restrictivas. Ethan se dio la vuelta y salió antes de que terminara de hablar. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que se me quitaba un peso de encima. Mi voz se hizo más fuerte a medida que continuaba, compartiendo las historias de los artistas, la visión detrás de la exposición, el poder del arte para sanar y transformar. Después del discurso, durante la recepción, Nina me encontró junto a la instalación de espejos. ¿Estás bien? Estudié mi reflejo en los espejos fracturados, observando cómo cambiaba y se reformaba con cada movimiento. ¿Sabes qué es extraño? Pensé que al verlo volvería a ser quien era antes, que volvería a encogerme y convertirme en esa versión asustada y silenciosa de mí misma. Me volví hacia ella, pero todo lo que pude ver fue lo pequeño que parece ahora, porque ya no lo estás mirando, dijo. Estás de pie en toda tu altura. Más tarde esa noche, cuando los últimos invitados se fueron y el equipo de seguridad hizo sus controles finales, caminé sola por la galería. Cada pieza parecía brillar con su propia luz interior, historias de mujeres que habían encontrado la manera de salir de sus propias jaulas doradas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Ethan, esto no ha terminado. Miré mi reflejo en el espejo una última vez. La mujer que me miraba no tenía miedo ni estaba enojada. Ella simplemente era libre. Sí, le respondí el mensaje. Lo es. Luego bloqueé su número, apagué mi teléfono y salí a la noche de Vancouver, lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia. El éxito de la exposición superó todas nuestras expectativas. Durante la semana siguiente la galería estuvo llena y los visitantes pasaron horas absorbiendo cada pieza y compartiendo sus propias historias. La cobertura de los medios locales generó un debate más amplio sobre el abuso doméstico en las comunidades ricas, rompiendo con el estereotipo de que el abuso solo ocurre en ciertas clases sociales. Pero el éxito trajo consigo sus propios desafíos. Una mañana, mientras estaba sentado en mi café favorito cerca de la galería, una mujer se acercó a mi mesa. Su costoso bolso y sus uñas perfectamente cuidadas me recordaron mi antigua vida. ¿Eres Savannah Carter?, preguntó con voz apenas por encima de un susurro. Cuando asentí, miró a su alrededor nerviosamente antes de continuar. Leí su artículo. Creo que podría estar en una situación como la suya. Pero mi esposo es un cirujano destacado. Nadie me creería. Reconocí el miedo en sus ojos, el ligero temblor en sus manos mientras agarraba su taza de café. Siéntate, le dije con dulzura. Cuéntame. Su historia se desató, un patrón familiar de control disfrazado de cuidado, de aislamiento envuelto en lujo, de una lenta erosión de la identidad. Mientras hablaba, me di cuenta de que mi propio viaje ya no consistía solo en escapar de Ethan. Se trataba de ayudar a otros a encontrar la manera de salir de sus propias jaulas doradas. Esa noche, durante la cena, compartí el encuentro con Elaine. No sé cómo ayudarlos a todos, admití. Todavía estoy tratando de entender mi propia vida. Tal vez sea por eso que tú puedes ayudarme, sugirió. No estás hablando desde un lugar distante de sanación perfecta. Estás recorriendo el camino con ellos. La verdad de sus palabras me impactó al día siguiente, cuando recibí un correo electrónico de mis abogados. Ethan estaba impugnando nuestro divorcio, alegando que yo era mentalmente inestable y necesitaba protección. Había presentado declaraciones de viejos amigos, gente en la que alguna vez confié, que cuestionaban mi estado de ánimo. Por un momento sentí que ese pánico familiar aumentaba. Luego miré alrededor de mi pequeño pero acogedor apartamento, que finalmente había alquilado con mi primer cheque de pago de la fundación. Las paredes estaban cubiertas de láminas que yo había elegido, no las obras de arte aprobadas por Ethan. Había libros esparcidos por todas partes, psicología, historia del arte, planificación financiera, todas materias que él consideraba innecesarias para mí. Reenvié el correo electrónico a Mason y a mi abogado,
luego abrí mi computadora portátil para trabajar en un nuevo proyecto. La fundación me había ofrecido un puesto permanente como coordinadora de extensión, desarrollando programas para ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después de salir de situaciones abusivas. El salario era una fracción de lo que yo había tenido acceso como esposa de Ethan, pero cada dólar era mío. Su predecesora dejó algunos archivos que debería revisar, había dicho Margaret, dejando una pila de carpetas. Pero Savannah, te contratamos por tu visión. Siéntete libre de empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Esas palabras me habían aterrorizado en el pasado, pero ahora parecían un permiso para soñar en grande. Empecé a esbozar ideas para un programa integral, talleres de arteterapia, clases de educación financiera, asesoramiento profesional, todo lo que necesitaba pero que tenía que resolver por mi cuenta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Nina: pon las noticias locales ahora. Encontré el canal justo a tiempo para ver a Ethan siendo entrevistado afuera de su hotel. Había perfeccionado su papel de marido preocupado con el paso de los años, pero ahora podía ver las fallas en su actuación. Mi esposa es una mujer talentosa y sensible, decía, con su voz cuidadosamente modulada, pero siempre ha sido frágil, impresionable. Me preocupa que ciertas personas se estén aprovechando de su estado de vulnerabilidad. Esperaba sentir ira, pero en lugar de eso, sentí algo parecido a la compasión. Se veía más pequeño en la pantalla, su imagen cuidadosamente construida de control comenzaba a deshilacharse. Mi teléfono sonó. Hazel, ¿estás viendo esto? Sí. Se está ahogando Savannah. Tu artículo o la exposición, la gente está empezando a darse cuenta. Esta semana, otras 3 mujeres de su círculo social se pusieron en contacto con mi bufete de abogados. Esa noche no pude dormir. Esta vez no por miedo, sino por una creciente sensación de propósito. Caminé hasta mi lugar en la playa, donde las olas se habían convertido en fieles oyentes durante los últimos meses. Un grupo de mujeres hacía una fogata más abajo en la orilla, sus risas se las llevaba el viento. Hace 6 meses, habría envidiado su libertad. Entonces me di cuenta de que tenía algo mejor que la felicidad sin preocupaciones. Tenía una sabiduría que había ganado con esfuerzo y la oportunidad de usarla. Saqué mi teléfono y comencé a escribir notas para un nuevo artículo, El precio de la libertad, lo que viene después de escapar. Esta vez no me limitaré a contar mi historia ni las historias de los artistas. Escribiría sobre la realidad desordenada y complicada de reconstruir una vida, sobre cómo la libertad no consiste únicamente en irse, sino en aprender a vivir de nuevo. Alrededor de la medianoche Elaine me encontró todavía escribiendo. Se sentó en la arena a mi lado, me envolvió los hombros con una manta y esperó. Ethan nunca dejará de intentar controlar la narración, dije finalmente. Probablemente no, estuvo de acuerdo. Pero, ¿sabes qué es diferente ahora? ¿Qué? Estás escribiendo tu propia historia y ayudando a otros a escribir la suya. Miré el océano pensando en la mujer del café, en todos los demás que todavía estaban atrapados en sus hermosas prisiones. Solía pensar que la fuerza significaba no necesitar ayuda, dije. Ahora creo que tal vez significa ser lo suficientemente valiente para ofrecerla. Elaine sonrió. ¿Cuál es el próximo capítulo? Le mostré mis notas. Planes para crear una fundación propia, que trabaje junto con la Fundación de Mujeres, pero de manera independiente. Un espacio donde el arte y la sanación pudieran entrelazarse, donde las mujeres pudieran encontrar no solo un escape, sino también una transformación. Es ambicioso, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Pero también lo es la libertad. Como si respondieran, las mujeres de la playa empezaron a cantar y sus voces se oyeron a través del agua. Reconocí la canción, una antigua que hablaba de romper cadenas y encontrar alas. Sin pensarlo me uní a ellas, con la voz oxidada pero cada vez más fuerte con cada palabra. Más adelante, como complemento a mi artículo, escribí que la libertad no es un destino. Es una elección diaria de permanecer sin ataduras, de seguir creciendo, de ayudar a otros a encontrar su camino. A veces nos cuesta todo lo que creíamos querer, solo para darnos todo lo que realmente necesitamos. Mi teléfono vibró con otra actualización legal, pero por primera vez, las maniobras de Ethan se sintieron distantes, como truenos de una tormenta que ya había pasado. Había sobrevivido a los relámpagos.
Ahora era el momento de ayudar a otros a encontrar su camino a través de la lluvia. La Fundación Rising Star comenzó en la sala de estar de mi pequeño apartamento, con Nina tumbada en mi sofá de segunda mano y Elaine sentada en un taburete de la cocina, ambas ayudándome a pensar en nombres. El simbolismo me pareció adecuado: resurgir de las cenizas, transformarse a través del fuego. Había pasado por mi propia transformación. Ahora era el momento de ayudar a otros a encontrar sus alas. Sabes que él intentará interferir, advirtió Mason durante nuestra reunión de planificación. Estábamos discutiendo opciones de financiación y el nombre de Ethan había surgido como un obstáculo potencial. Su influencia en la comunidad filantrópica es exactamente la razón por la que necesitamos hacer esto, terminé. ¿Cuántas otras mujeres están atrapadas en ese mundo pensando que están solas? Nuestra primera prueba real llegó antes de lo esperado. Patricia, la mujer del cirujano del café, había dejado finalmente a su marido. Llegó a mi apartamento a medianoche con solo una maleta y su título de médico, que había mantenido oculto durante años mientras su marido insistía en que fuera una esposa de sociedad. No puedo ir a un refugio, susurró, temblando. Él me encontraría. Conoce a todos en la comunidad médica. Miré sus manos temblorosas y recordé mis primeras noches de libertad. No tienes por qué hacerlo, dije mientras arreglaba la habitación de invitados. Todavía no. Esa decisión lo cambió todo. En cuestión de semanas, mi apartamento se convirtió en una casa de acogida no oficial. A todas horas llegaban mujeres, derivadas por la Fundación de Mujeres de Vancouver o por redes de supervivencia que se susurraban. Cada una tenía su propia historia de prisión dorada, de libertad adquirida a costa del lujo y la posición social. Necesitamos un espacio más grande, declaró Nina una mañana, después de encontrarme trabajando en la mesa de mi cocina mientras dos mujeres dormían en colchones inflables en mi sala de estar, y una financiación adecuada y personal. Tenía razón, establecer una fundación significaba visibilidad. Significaba ponerme directamente en oposición no solo a Ethan, sino a todo un sistema que prefería mantener el abuso doméstico oculto tras puertas cerradas de privilegio. La mañana en que presenté los documentos de constitución, recibí un correo electrónico del nuevo abogado de Ethan. Señora Carter, a mi cliente le preocupa el uso que usted hace de su apellido en sus proyectos. Le sugiere que considere volver a utilizar su apellido de soltera para evitar cualquier apariencia de incorrección. Se lo reenvié a mi abogado con una sola línea. Le dije que me había ganado este nombre con moretones, con lágrimas, con años de silencio. No puede retractarse. Luego centré mi atención en nuestra primera recaudación de fondos importante. Habíamos alquilado un pequeño espacio de galería, no tan grandioso como el de la Fundación de Mujeres, pero íntimo y cálido. El tema era romper el silencio, y presentaba arte e historias de mujeres que habían escapado del abuso de la alta sociedad. Patricia nos había sorprendido a todos al contribuir con una serie de fotografías, primeros planos de manos, uñas cuidadas agarrando volantes en señal de huida, anillos de diamantes olvidados en las mesillas de noche, dedos entrelazados en señal de solidaridad. Estas son nuestras manos, decía su declaración como artista, recuperando nuestras vidas. La noche anterior a la recaudación de fondos, no pude dormir. Caminé hasta mi lugar en la playa, que ahora Elaine y Nina llaman en broma la oficina de Savannah debido a la frecuencia con la que trabajaba allí. Las olas eran suaves, en contraste con la tormenta de recuerdos que había en mi mente. Hace un año yo había sido la esposa perfecta de la alta sociedad, con las manos temblorosas mientras colocaba los platos de la cena en su sitio. Ahora esas mismas manos estaban construyendo algo nuevo, algo que importaba. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Rachel, la hermana de Ethan. Está en Vancouver nuevamente. Dice que tiene asuntos pendientes, pero pensé que debería saberlo. No me sorprendió. La primera recaudación de fondos de nuestra fundación sería un desafío directo al mundo en el que él prosperaba, el mundo de los hombres poderosos y las esposas silenciosas. Por supuesto que intentaría detenerlo. Lo que sí me sorprendió fue mi propia reacción. En lugar de miedo, sentí una determinación tranquila. Le respondí, gracias por la advertencia, pero ya no me esconderé más. La recaudación de fondos superó nuestras expectativas. Las mujeres de la alta sociedad que antes asistían a mis cenas cuidadosamente organizadas, ahora estaban en esta modesta galería, escuchando historias que podrían haber sido las suyas.
Algunas llevaban gafas oscuras y dieron nombres falsos, pero vinieron. Estaba hablando de nuestros programas con un posible donante cuando sentí ese familiar hormigueo en el cuello. Ethan había llegado, esta vez con su nueva novia. Joven, hermosa, y ya mostraba signos de esa mirada acosada que conocía tan bien. Se acercó a nosotros con su sonrisa ensayada. Savannah, te ves diferente. Yo lo estaba. Atrás quedaron la ropa de diseño y el maquillaje perfecto. Llevaba un sencillo vestido negro que había comprado con mi propio dinero, mi rostro era natural salvo por el lápiz labial rojo brillante, un color que él siempre había prohibido. Ethan, reconocí. Luego se dirigió a su acompañante. Hay café en la trastienda y gente que te escuchará si alguna vez necesitas hablar. Los ojos de la chica se abrieron ligeramente. La mano de Ethan se apretó contra su cintura, un gesto que recordaba perfectamente. Tu pequeño proyecto está causando un gran revuelo, dijo en voz baja. A algunas de las esposas de mis amigos se les están ocurriendo ideas. Bien, respondí simplemente. Esa es la cuestión. Se inclinó más cerca y esa familiar mezcla de colonia y amenaza me invadió. ¿De verdad crees que puedes cambiar algo? Solo te estás avergonzando a ti mismo. ¿Y para qué? ¿Para ayudar a mujeres que eligieron sus vidas igual que tú elegiste la tuya? Lo miré fijamente a los ojos. Nadie elige una jaula, Ethan. Están atrapados en él pieza por pieza, regalo por regalo, amenaza por amenaza. Pero pueden elegir irse, tal como lo hice yo. Su rostro se endureció. Yo te hice todo lo que eres. No, lo corregí. Tú me hiciste todo lo que querías que fuera. Me convertí en quien soy al irme. Más tarde esa noche, después de que se fueran los últimos invitados y terminara la limpieza, encontré a la novia de Ethan en la habitación de atrás, mirando las fotografías de Patricia. Él no es lo que piensas, dijo a la defensiva, pero sus manos temblaban mientras agarraba su bolso. Escribí mi número en una tarjeta. Cuando estés lista para hablar sobre quién es él en realidad, llámame. De día o de noche. Ella tomó la tarjeta y la guardó en su bolso con el mayor sigilo posible. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la llamé. El precio de la libertad parece alto, pero vale cada centavo. Al verla alejarse me di cuenta de algo, había dejado de intentar escapar de mi pasado y, en cambio, lo estaba usando como un puente para llegar a otros que todavía estaban atrapados en sus propias jaulas doradas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Otras 3 mujeres acaban de llamar a la línea directa. Estaban en la recaudación de fondos. ¿Quieren irse? Miré alrededor de la galería. Al arte que hablaba de dolor y triunfo. A las tazas de café vacías que dejaron las mujeres que habían encontrado su voz. A las tarjetas de presentación y panfletos que ofrecían caminos hacia la libertad. Envíales nuestra dirección. Les respondí el mensaje. Diles que traigan lo que puedan. Ayudaremos con el resto. Luego me senté a escribir las propuestas de subvención de la noche. Necesitaríamos una casa segura más grande pronto. Más recursos, más ayuda. El trabajo sería interminable. El desafío es constante. Pero mientras escribía, sonreí y recordé algo que Elaine había dicho meses atrás. La libertad no consiste solo en salir de la jaula, sino en ayudar a otros a encontrar la clave. 2 años después de haber dejado mi jaula dorada, me paré frente al espejo en mi nueva oficina en la Fundación Rising Star. El espacio no era lujoso. Invertimos la mayor parte de nuestros fondos en programas y casas de acogida. Pero la vista del océano me recordaba a diario lo lejos que había llegado. En mi escritorio había una pequeña escultura que Patricia me había regalado, un pájaro liberándose de unas cadenas doradas. Con las alas abiertas, el periódico de la mañana estaba abierto sobre mi escritorio y publicaba un artículo que había causado sensación en los círculos sociales de élite de Vancouver. La esposa de un destacado cirujano denuncia el maltrato doméstico. Patricia finalmente había contado su historia públicamente, inspirando a una nueva ola de mujeres a buscar ayuda. Los intentos de su exmarido de desacreditarla habían fracasado estrepitosamente cuando otros profesionales médicos se presentaron para apoyar sus afirmaciones. ¿Savannah? Nina llamó a mi puerta. El nuevo grupo está aquí para el taller de educación financiera.
Reuní mis materiales y me detuve para enderezar una foto enmarcada en la pared, nuestra pieza de exhibición original, la instalación del espejo, ahora alojada de manera permanente en el vestíbulo de entrada de nuestra fundación. En estos días, reflejaba los rostros de mujeres en diferentes etapas de su trayectoria. Recién llegados asustados, supervivientes decididos, graduados triunfantes de nuestros programas. La sala de talleres estaba llena. Reconocí algunas caras de rescates recientes, otras de grupos de apoyo en marcha. En la parte de atrás, parcialmente escondida detrás de otros, estaba sentada la exnovia de Ethan, ahora exnovia. Había llamado a nuestra línea directa hacía 3 meses y la habíamos ayudado a desaparecer durante la noche, tal como yo lo había hecho. Antes de comenzar dije mirando alrededor de la habitación, quiero compartir algo con ustedes. Hace 2 años no podía llevar el balance de mi chequera. Nunca había pagado una factura. No sabía cómo solicitar una tarjeta de crédito a mi nombre. Lo dejé reposar y hoy dirijo una fundación que ayuda a las mujeres a recuperar su independencia financiera. Tu pasado no define tu futuro. Mientras les explicaba los conceptos financieros básicos, cosas que Ethan había mantenido deliberadamente en secreto para mantener el control. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rachel. Ya está. Finalmente se aprobó el divorcio. Ya no lo impugna. Mis manos temblaban un poco al leer el mensaje, pero mi voz se mantuvo firme mientras continuaba enseñando. El momento me pareció simbólico, recibí mi libertad legal definitiva y a la vez ayudé a otros a encontrar la suya. Durante la pausa del almuerzo, Elaine apareció con sándwiches y noticias. La Fundación de Mujeres de Vancouver quiere asociarse con nosotros en un programa nacional. Están impresionados con nuestra tasa de éxito. Nuestra tasa de éxito. En los últimos 2 años, hemos ayudado a más de 100 mujeres a escapar de situaciones de abuso en comunidades adineradas. Nuestro equipo legal ha ganado casos innovadores. Nuestros programas de terapia artística han aparecido en revistas psicológicas. Pero lo más importante es que habíamos creado una comunidad. ¿Te imaginaste esto alguna vez?, preguntó Elaine, señalando nuestro ajetreado espacio de oficina. ¿Esa noche apareciste en mi cabaña? Pensé en esa mujer aterrorizada que agarraba una sola maleta. Todo su mundo se redujo a lo que ella podía llevar. No, admití. Apenas podía imaginarme sobrevivir, y mucho menos a esto. Por la tarde el encuentro fue diferente. La nueva esposa de Ethan, que se había vuelto a casar poco después de nuestro divorcio, se había puesto en contacto con nosotros a través de intermediarios. Ahora estaba sentada en nuestra sala de consultas, con el bolso de diseño en la mano como si fuera un escudo. Él dice que estoy imaginando cosas, susurró. Que soy demasiado sensible. Que nadie me creerá porque él es un miembro muy respetado de la comunidad. Escuché mi propio pasado en sus palabras. Te creo, dije simplemente. Y puedo ayudarte a encontrar la salida. Al mirarla, no sentí celos ni resentimiento, solo una profunda determinación de romper el ciclo. Ethan probablemente encontraría otra esposa después de ella, pero con cada mujer que escapaba, su poder disminuía. Los rumores en su círculo social se hicieron cada vez más fuertes. Esa noche cené con mi creciente familia. No la biológica que se había distanciado durante mi matrimonio, sino la que yo había construido. Elaine, Nina, Hazel, Patricia y otras personas que se habían convertido en parte integral de mi vida. Nos reunimos en mi pequeño pero cálido apartamento compartiendo historias y planes para el futuro de la fundación. ¿Recuerdas la noche en que te fuiste?, preguntó Hazel, pasándome una copa de vino. Cuando recibí tu mensaje de texto diciendo que finalmente estabas libre, asentí. Parecía que había pasado una eternidad. Estaba muy preocupada por ti, continuó. Pero mírate ahora. Mira lo que has construido. Más tarde, cuando todos se habían ido, caminé hasta mi lugar en la playa. Las olas eran suaves esa noche. Las mismas que habían presenciado mis lágrimas, mis miedos, mi reconstrucción gradual. Un grupo de mujeres jóvenes hacían una fogata cerca, sus risas se las llevaba el viento. Parecían tan libres, tan despreocupados. Mi teléfono vibró. Un mensaje de nuestro coordinador de la línea directa de emergencia. Recién llegada a Safehouse 2. Un caso de alto perfil.
Necesita a alguien que entienda ese mundo. Me volví hacia casa, pero me detuve para mirar el océano una última vez. La luna proyectaba un rastro plateado sobre el agua, recordándome aquella primera noche de libertad, cuando todo parecía aterrador y posible a la vez. Mientras caminaba de regreso, pasé junto a las mujeres que reían junto a la hoguera. Una de ellas me saludó con la mano y yo le devolví el saludo, sonriendo ante su alegría despreocupada. Mi propia alegría era diferente, más difícil de conseguir, atenuada por la experiencia, pero no por ello menos preciosa. En mi oficina, tomé la escultura de Patricia y pasé los dedos por las cadenas doradas que el pájaro estaba rompiendo. Ethan había tenido razón en una cosa. La libertad tenía un precio, pero él se había equivocado al respecto. El precio no era perder estatus, lujo o posición social. El precio era enfrentar sus miedos, romper su silencio, defenderse no solo a sí mismo, sino a los demás. Me pagó con pequeños actos de valentía, eligiendo la verdad en lugar de la comodidad, ayudando a otros a encontrar la manera de salir de sus propias jaulas doradas. Mi teléfono volvió a sonar. Ella pregunta por ti específicamente. Reuní mi botiquín de emergencia, el que tenía listo para noches como esta, lleno de artículos necesarios para mujeres que comienzan de nuevo. Mientras salía, vi mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba no era ni una víctima ni una simple sobreviviente. Ella era una guerrera, una guía, una constructora de puentes hacia la libertad. El precio de la libertad era alto, sí. Pero mientras conducía hacia la casa segura donde otra mujer esperaba para comenzar su viaje, supe con absoluta certeza que valía cada centavo y que la ayudaría a pagarlo, paso a paso.